Una vez hemos calculado cada uno de estos parámetros para cada una de las emisiones y escenarios, podremos clasificar la emisión contaminante en alto, medio o bajo. En el caso de que el riesgo ambiental sea superior a 20, la emisión contaminante la clasificaremos de riesgo alto, entre 15 y 20 el riesgo será medio y si el riesgo ambiental obtenido es inferior a 15 tendremos un riesgo bajo. Esto repercute en la propuesta de medidas. En el caso de que tengamos una emisión con riesgo alto deberemos aplicar medidas de forma inmediata. En el caso de que el riesgo sea medio habrá una necesidad de implementar algún tipo de medidas con el fin de reducir el riesgo y en el caso de que sea bajo no requerirá de actuación, la emisión contaminante no requerirá de actuaciones especiales. Simplemente comentaros que en la recomendación se hace mención a que las medidas deben basarse en las mejores tecnologías disponibles, ajustarse al tipo de emisión y a las condiciones del entorno y presentar ciertas garantías de éxito, sin causar daños. Entonces, de forma sintética, primero tenemos que llevar a cabo la localización y caracterización de cada una de las emisiones contaminantes que se producen o puedan afectar a nuestra zona de servicio portuaria. Posteriormente estimaremos el riesgo computando cada uno de esos parámetros y utilizando las formulaciones que aquí se presentan. Clasificaremos el riesgo en función de si es alto, medio o bajo, teniendo en cuenta el valor de riesgo obtenido y para aquellas emisiones que tengan riesgo medio o alto propondremos medidas preventivas o correctoras. De esta forma podremos reducir el riesgo y poder estimar otra vez. Pues en el caso de que no tuviera sistemas de detección, que el valor fuera 4, en el momento en que aplicamos algún sistema, ese parámetro ya se vería reducido y podríamos obtener un riesgo bajo para esa emisión contaminante. Entonces, lo que trata el programa es de ver qué emisiones contaminantes tienen un mayor riesgo y dónde debo focalizar mis medidas. ¿De acuerdo?